En el verano de 1947, un devastador incendio arrasó Bar Harbor, en Maine. Las mansiones que habían perdurado durante generaciones se consumieron en llamas. Las familias que habían veraneado allí durante décadas presenciaron cómo sus propiedades se desvanecían. Al amanecer, una porción esencial de la opulencia de la Edad Dorada había desaparecido. Aquel suceso borró un fragmento del panorama de la fortuna estadounidense. Sin embargo, no fue el único responsable de la desaparición de estos palacios. Desde Massachusetts hasta Florida, la costa este albergaba en su día fincas de la Edad Dorada que podían competir con las de Newport o la Quinta Avenida. Residencias erigidas por Rockefeller, Roosevelt y magnates del ferrocarril. Refugios invernales donde se reunían las familias más acaudaladas de Estados Unidos. Colonias veraniegas de un exclusivismo superior al de cualquier club neoyorquino. Hoy, la mayoría han perecido, demolidas, incendiadas o tan olvidadas que incluso los expertos en historia batallan por evocarlas. Este relato se centra en esos palacios extraviados, aquellos que no figuran en las guías turísticas, que encarnaban el poder americano con la misma intensidad que The Breakers o Marble House, pero que apenas legaron fotografías desvaídas y archivos inmobiliarios. Si te apasionan estas exploraciones profundas sobre el poder y la arquitectura de la Edad Dorada, dale like al vídeo y suscríbete. Tu respaldo me permite seguir investigando y elaborando estos relatos. Si dispones de otras perspectivas, compártelas en los comentarios. 12 estados, 12 imperios olvidados. Empecemos por el origen del viejo dinero americano, las mansiones desaparecidas de Commonwealth Avenue en Boston. Las colinas de Beacon Hill y Back Bay en Boston aún susurran ecos de riqueza ancestral. Pero las residencias más imponentes de la Edad Dorada, aquellas que realmente imponían su presencia en la ciudad, han sido borradas del mapa. En los años 90 del siglo XIX, Commonwealth Avenue albergaba palacios que llamaban la atención hasta de los visitantes neoyorquinos. Fachadas de piedra caliza se extendían a lo largo de manzanas enteras. Salones de baile acogían fiestas fastuosas, colecciones de arte ornaban galerías privadas. Allí, las fortunas industriales buscaban transformarse en prestigio social bostoniano. La avenida atraía a linajes deseosos de afianzarse en la alta sociedad de la ciudad. Los Vanderbilt mantenían lazos con la zona. Parientes de la célebre rama de Newport conservaban, al parecer, una notable influencia en los barrios más elegantes de Boston durante esa época. El propósito era invariable: convertir el caudal industrial en reconocimiento entre las familias de la vieja guardia bostoniana. No obstante, la sociedad de Boston funcionaba de modo distinto al de Nueva York. Las antiguas familias brahmánicas, con apellidos como Lodge y Cabot, que acumulaban riquezas desde la era colonial, aceptaban con reticencia el nuevo dinero industrial, pero rara vez lo integraban por completo. Commonwealth Avenue se convirtió en un caro campo de pruebas donde las fortunas intentaban adquirir un estatus que la genealogía solía otorgar de forma tradicional. Isabella Stewart Gardner se erigió como una de las residentes más intrigantes de la avenida antes de edificar su icónico museo. Su residencia albergaba a artistas, pensadores y nobles europeos en mezclas que escandalizaban al Boston puritano. Las cenas reunían a bohemios con brahmanes, generando un desorden social que entusiasmaba a Gardner y espantaba a sus vecinos más estrictos. Los Sears, cuya fortuna en el comercio minorista crecía a pasos agigantados, levantaron hogares de envergadura en la zona. Los Ames, con sus ingresos de ferrocarriles y manufacturas, ocupaban enclaves destacados. Cada mansión demandaba un amplio servicio doméstico y simbolizaba a una familia que apostaba por el esplendor arquitectónico para conquistar un lugar en la sociedad. A principios del siglo XX, el esquema se perfilaba nítidamente. No eran meras viviendas, representaban costosas apuestas por la integración social que con frecuencia no fructificaban como sus constructores anhelaban. Las mansiones comenzaron a esfumarse en la década de 1940. La Segunda Guerra Mundial complicó en extremo el mantenimiento y el personal de tales residencias grandiosas. Las familias donaron sus colecciones artísticas y enajenaron las propiedades. Los promotores adquirieron fincas por una fracción de su valor original, las derribaron y erigieron bloques de apartamentos. La mayoría de los palacios de la Edad Dorada en Commonwealth Avenue siguieron este destino. Algunos pasaron a manos institucionales. Pocas fachadas perduraron gracias a la adquisición por universidades u organizaciones, pero la concentración de opulencia, esa hilera completa de palacios privados rivalizando por el protagonismo, se evaporó. Hoy,
Al recorrer Commonwealth Avenue, uno avista restos aislados, portales conservados, entradas monumentales que resistieron mientras las casas que las respaldaban caían. Sin embargo, la magnitud ha desaparecido. La impresión de una calle entera consagrada a fortunas industriales que pujaban por ingresar en el círculo del viejo dinero solo sobrevive en instantáneas de archivo. La edad dorada de Boston no se desvaneció paulatinamente. Fue eliminada de forma metódica, sustituida por una urbe que optó por rememorar su pasado colonial en detrimento de las décadas incómodas en que las nuevas riquezas intentaban irrumpir en los ámbitos brahmánicos. Lo que perdura son imágenes en los depósitos de bibliotecas, retratos de una vía que osó rivalizar con la Quinta Avenida, ahora reducida a ornamentos en fachadas de edificios residenciales. El capítulo olvidado de la Edad Dorada bostoniana, arrasado y reconstruido encima, recordado sobre todo por historiadores de la arquitectura que escudriñan antiguos registros inmobiliarios. Commonwealth Avenue encarnó en su día el apogeo de la ambición de esa época dorada. Hoy en día, la mayoría de los que recorren ese camino ni siquiera imaginan la magnitud de lo que una vez existió allí. El refugio de los Rockefeller en Connecticut, Greenwich, en Connecticut, representa hoy en día miles de millones de fondos de inversión y mansiones modernas de lujo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, significaba algo completamente distinto. Era el lugar al que la familia más rica de Estados Unidos se retiraba cuando deseaba evadirse del mundo. John D. Rockefeller, padre, no optó por Newport. Demasiado expuesto, demasiado competitivo, con fotógrafos acechando a las puertas de las residencias. Él buscaba intimidad, un terreno donde su familia pudiera vivir sin vigilancia constante, un sitio en el que la fortuna no tuviera que exhibirse para deleite social. Descubrió opciones en las zonas costeras de Connecticut. Los pormenores de las fincas concretas y sus ubicaciones precisas se difuminan en los archivos históricos, justo como a los Rockefeller les gustaba. No erigían palacios para ser fotografiados y comentados. Creaban retiros privados pensados para pasar desapercibidos. El método Rockefeller para invertir en bienes raíces de Connecticut consistía en adquirir terrenos, construir de manera discreta según los estándares de la Edad Dorada y luego ampliar poco a poco. Paisajismo frondoso, accesos con verjas, viviendas alejadas de las vías públicas, todo diseñado para garantizar el aislamiento en lugar del derroche. Otras familias adineradas observaron y imitaron el modelo. Ciertas áreas de Connecticut se convirtieron en refugios para fortunas que priorizaban la discreción sobre el estatus. Las propiedades se levantaban con el objetivo de no llamar la atención. El estilo arquitectónico importaba menos que la soledad que ofrecía. El triunfo radicaba en que nadie hablara de tu posesión. El logro consistía en preservar una privacidad total a pesar de una riqueza descomunal. Esto generó un panorama de la Edad Dorada radicalmente opuesto al de Newport. Mientras las mansiones de Newport rivalizaban en espectacularidad visual, las de Connecticut competían por mantenerse ocultas. Las familias que veraneaban allí lo preferían así. Ninguna guía turística mencionaba esas fincas, ninguna crónica social describía las reuniones, los potentados llegaban y partían sin alboroto. La táctica funcionó durante décadas. Estos retiros de Connecticut siguieron siendo poco conocidos en comparación con Newport o Bar Harbor, pero la intimidad no pudo resguardar las propiedades indefinidamente. El automóvil lo transformó todo. Lo que antes eran enclaves remotos se volvió accesible desde Nueva York. Los valores del suelo variaron. La idea de conservar vastas fincas privadas cerca de una urbe cada vez más cercana empezó a desmoronarse. Muchas de las originales propiedades Rockefeller terminaron donadas, vendidas o integradas en otros fines. Algunas se convirtieron en parques, otras se parcelaron. Los detalles exactos suelen ser vagos porque las familias lograron con creces eludir la curiosidad pública durante los años de privacidad. En la actualidad, Greenwich y sus alrededores conservan vestigios de ese carácter de la Edad Dorada, aunque resultan más difíciles de reconocer que los palacios evidentes de Newport. Las residencias que perduran han sido tan alteradas o divididas que rastrear sus orígenes exige una investigación profunda. Las dinastías que las erigieron triunfaron en exceso en su afán de anonimato. Ese acierto implicó que sus hogares dejaran escasas huellas históricas. El enfoque Rockefeller hacia la riqueza de la Edad Dorada, optando por el retiro en vez del boato, dio lugar a propiedades que casi nadie evoca. Estas fincas de Connecticut se convirtieron en el contrapunto de Newport.
Mientras un sitio se definía por la pugna arquitectónica y el lucimiento social, el otro se caracterizaba por una invisibilidad intencional. Ambas estrategias acabaron fallando en conservar sus mundos inalterados. Las mansiones de Newport se transformaron en museos, con sus roles privados extinguidos. Las de Connecticut se desvanecieron en parcelaciones y reconversiones, con su aislamiento roto por la expansión suburbana. Lo que estos retiros de Connecticut simbolizaban, la chance de custodiar una fortuna inmensa en absoluta reclusión, resultó tan efímero como la aspiración de Newport a un dominio social perpetuo. Vías distintas condujeron al mismo fin. La Edad Dorada no pudo perdurar sin importar el plan. Las residencias se esfumaron no por derribos espectaculares, sino porque, salvo las familias implicadas, nadie sabía siquiera de su existencia. La privacidad en la Edad Dorada equivalía a la invisibilidad en la historia. Las casas se borraron en silencio, sin dejar rastros salvo menciones esporádicas en registros inmobiliarios y documentos familiares. Seal Harbor, la colonia Rockefeller que perduró. Bar Harbor acapara los focos, el incendio, las mansiones perdidas, la narrativa dramática de la fortuna de la Edad Dorada arrasada. Pero a solo 10 millas al sur, en Seal Harbor, ocurrió algo distinto. Los Rockefeller también edificaron allí. John D. Rockefeller Jr., heredero de la fortuna de Standard Oil y quien la administró durante décadas, seleccionó Seal Harbor con intención. Anhelaba lo que su padre había perseguido en Connecticut: intimidad, dominio, lejanía de las demandas sociales. La principal finca en Seal Harbor se denominaba The Eyrie. Se erigía en la isla Mount Desert, con vistas al puerto y al Atlántico más allá. Rockefeller compró terreno allí a principios del siglo XX y dedicó décadas a convertirlo en precisamente lo que deseaba. La casa principal era considerable, pero no ostentosa según los criterios de la Edad Dorada. Los jardines demandaban un mantenimiento incesante y kilómetros de caminos para carruajes, construidos conforme a las precisas indicaciones de Rockefeller, serpenteaban por una naturaleza salvaje meticulosamente controlada. Esto no era una cabaña de verano al estilo de Bar Harbor. Las propiedades de Bar Harbor rivalizaban por captar miradas, organizaban fiestas fastuosas y se definían por su exhibición social. En cambio, esta finca se distinguía por la falta de competencia. Rockefeller erigió lo que le apetecía sin preocuparse por las opiniones de los vecinos, en gran parte porque se había encargado de que apenas hubiera alguno. Seal Harbor se transformó progresivamente en un enclave familiar Rockefeller. Otros parientes construyeron en las proximidades. La familia dominaba suficiente territorio para forjar su propio universo privado. El aislamiento era deliberado y se preservaba con esmero. Mientras Bar Harbor se llenaba de familias de la alta sociedad que daban fiestas y competían en regatas de yates, Seal Harbor conservaba su serenidad, su control, y estaba básicamente vedado a forasteros. Los caminos para carruajes de Rockefeller se convirtieron en una obsesión particular. Él destinó ingentes recursos a su construcción y cuidado, formando una red que le permitía cabalgar por los bosques de la isla y recorrer su litoral sin toparse con autos ni multitudes. Esos caminos fueron diseñados para perdurar. Erigidos con una ingeniería precisa y un esmero en los detalles, revelaban algo esencial sobre la riqueza de la Edad Dorada en su apogeo. Rockefeller disponía de medios para remodelar un paisaje entero en pos de su mero disfrute personal. Inicialmente, esos caminos no cumplían función pública alguna, existían solo porque un individuo deseaba transitar a caballo o en carruaje por parajes hermosos sin molestias. Cuando el incendio de Bar Harbor arrasó la isla Mount Desert en 1947, se acercó a Seal Harbor, pero las posesiones Rockefeller en su mayor parte se salvaron. Los caminos de piedra y la gestión meticulosa del terreno quizá contribuyeron a resguardar la zona. Mientras el mundo más denso y sociable de la Edad Dorada en Bar Harbor ardía, el universo intensamente reservado de los Rockefeller en Seal Harbor permaneció en gran medida ileso. Esta supervivencia generaba un contraste fascinante. Las mansiones orientadas al público de Bar Harbor desaparecieron. Los mundos deliberadamente privados de Seal Harbor perduraron, amparados por el mismo aislamiento que los había caracterizado desde el principio. Rockefeller Jr. acabó donando gran parte de sus tierras en la isla Mount Desert para contribuir a la creación del Parque Nacional Acadia. Los caminos trazados para un placer privado se convirtieron en bienes públicos. La zona en sí fue demolida con el tiempo, pero el paisaje que él había moldeado subsistió, convertido de refugio particular en tesoro colectivo.
Hoy, Seal Harbor encarna uno de los actos de desaparición más eficaces de la Edad Dorada. La fortuna era descomunal. El influjo en el entorno resultó perdurable. Sin embargo, el mundo privado que Rockefeller forjó se desvaneció tan por completo que los turistas que recorren Acadia en coche a menudo ignoran que están disfrutando de la visión personal de un solo hombre, legada al uso público solo tras su fallecimiento. Los caminos para carruajes siguen siendo el legado más patente de Rockefeller en la región. Kilómetros de senderos ingeniosamente trazados, puentes de piedra y miradores panorámicos, todos concebidos originalmente para que una familia cabalgara en tranquilidad. En la actualidad, son rutas apreciadas para caminatas y ciclismo, frecuentadas por miles de personas que quizás no sepan que transitan por los vestigios del retiro más exclusivo de la Edad Dorada en Estados Unidos. Lo que Seal Harbor demostró fue que la riqueza de la Edad Dorada podía perdurar en ocasiones si eludía la rivalidad y el alarde. Las fincas agrupadas de Bar Harbor se consumieron en conjunto. Las propiedades aisladas de Seal Harbor se mantuvieron porque se habían segregado, gestando universos privados que no precisaban la aprobación de la sociedad ni de competidores. Pero la pervivencia no implicaba la conservación del propósito inicial. El ámbito ha desaparecido. La mayoría de las otras construcciones de la Edad Dorada en Seal Harbor han sido alteradas de forma notable o arrasadas. Lo que perdura es la infraestructura, caminos para carruajes y puentes de piedra, los esqueletos de un imperio privado que superó a las viviendas que estaba destinado a atender. Hyde Park y el legado Roosevelt. El Valle del Hudson fue el primer paisaje de vieja fortuna en Estados Unidos. Mucho antes de Newport o Palm Beach, acaudalados neoyorquinos erigieron residencias a lo largo del río, al norte de la ciudad. Hacia la Edad Dorada, esas propiedades llevaban generaciones en pie, habitadas por linajes que se veían a sí mismos como una aristocracia americana casi auténtica. Los Roosevelt formaban parte de ellos. La familia de Franklin Roosevelt había poseído tierras en el Valle del Hudson desde la época colonial. La finca Roosevelt en Hyde Park, llamada Springwood, representaba algo distinto a los palacios de nuevos ricos que se levantaban en otros lugares durante la Edad Dorada. Se trataba de una herencia, dinero antiguo esforzándose por sostener su estatus, mientras las fortunas industriales redefinían el significado de la opulencia en América. Springwood comenzó como una vivienda modesta adquirida a mediados del siglo XIX. El padre de Franklin la amplió con el paso del tiempo, pero con tiento, sin la grandiosidad agresiva que marcaba el exceso de la Edad Dorada en otras partes. El resultado era notable, pero contenido en comparación con las cercanas Bath. Las propiedades de Vanderbilt evocaban una herencia ancestral en lugar de proclamar una riqueza recién adquirida. Franklin Roosevelt se crió en ese entorno. La sociedad de Hyde Park se regía por convicciones que a veces desconcertaban a los magnates industriales de la Edad Dorada. El linaje cobraba una importancia capital. Se apreciaba la moderación por encima del alarde. Las familias que llevaban generaciones allí pretendían perdurar. El dinero resultaba indispensable, pero aludir a él de forma directa se consideraba algo prosaico. Esto generó fricciones en los años álgidos de la Edad Dorada. Los Vanderbilt levantaron residencias colosales en el Valle del Hudson. Las fortunas industriales erigieron palacios que empequeñecían las antiguas moradas familiares. La nueva opulencia era más estridente, más llamativa, sin complejos en su magnificencia. Hacía que las propiedades de la vieja aristocracia parecieran casi humildes en contraste. Los Roosevelt manejaron esta situación con astucia. Amplió Springwood de manera paulatina, conservando una imagen de contención, aunque la mansión aumentara de forma notable. Organizaban recepciones, pero las denominaban de otro modo que no fiestas. Contaban con personal de servicio, sin embargo lo mantenían más reducido que en las fincas Vanderbilt o Astor de los alrededores. Cada decisión se diseñaba para insinuar que su patrimonio era más antiguo, más auténtico, más elegante que las fortunas fabriles que levantaban ostentaciones arriba y abajo del valle. La trayectoria política de Franklin Roosevelt otorgó a Springwood un sentido extra. Conforme avanzaba hacia la presidencia, la finca dejó de ser un mero refugio privado y se convirtió en un emblema público. El lugar encarnaba una concepción determinada del liderazgo estadounidense. La noción de que el país contaba con linajes dotados de una aptitud innata para gobernar, que actuaban no por ambición, sino por un deber heredado de responsabilidad. Tras la muerte de Roosevelt, Eleanor cedió Springwood al gobierno federal. Se transformó en un sitio histórico nacional, conservado en gran parte tal como lo había dejado la familia. Esto era inusual.
La mayoría de las residencias de la Edad Dorada fueron demolidas o alteradas de manera radical. Springwood quedó inmovilizada en el tiempo, resguardada por la relevancia histórica de Roosevelt. Hoy en día, recorrer Springwood transmite la sensación de ingresar en una perspectiva concreta de lo que la vieja riqueza ansiaba transmitir durante la Edad Dorada. La casa resulta acogedora, pero no abrumadora, admirable, pero no imponente, adinerada, pero sin excesos. Es precisamente la estampa que las familias tradicionales del Valle del Hudson deseaban sostener, conservada mucho después de que ese mundo se transformara por completo. El Valle del Hudson alberga diversas fincas parecidas, bienes en posesión de linajes con raíces en la era colonial, ampliadas en la Edad Dorada, siempre con un ojo puesto en aparentar mayor sobriedad que los nuevos palacios industriales. Muchas funcionan ahora como museos o centros institucionales, algunas siguen en manos familiares, casi todas han sufrido modificaciones sustanciales respecto a su forma de la Edad Dorada. Lo que el Valle del Hudson simbolizaba en la Edad Dorada era el conflicto entre la antigua y la nueva riqueza. Las fortunas industriales solían ser más voluminosas, pero las familias vetustas poseían una legitimidad social. La rivalidad se manifestaba en la arquitectura y en las costumbres sociales, con cada bando esforzándose por demostrar que su concepción de la riqueza era superior. En ciertos aspectos, la vieja aristocracia cedió terreno. Las fortunas industriales resultaban demasiado inmensas para rivalizar solo con moderación y abolengo, pero las familias antiguas superaron a muchas de las industriales de otra forma. Sus residencias, al ser más discretas, se adaptaron mejor a las fluctuaciones económicas. Casas como Springwood podían sostenerse cuando los palacios Vanderbilt más grandiosos se volvían inasequibles. El panorama resultante en el Valle del Hudson muestra propiedades de la vieja riqueza a veces mejor conservadas que las ostentaciones de la Edad Dorada que una vez las eclipsaron. La táctica de la modestia calculada, que parecía casi reactiva en el apogeo de la Edad Dorada, demostró ser más viable a largo plazo. Springwood se erige en la actualidad como un tributo a un enfoque particular de la riqueza estadounidense. No la más vasta ni la más espectacular, pero sí entre las más perdurables. Una vieja opulencia que subsistió en parte al negarse a competir en los parámetros que la Edad Dorada impuso. Linwood Hall, monumento al desastre. La línea principal de Filadelfia no debía su nombre solo a las vías férreas, se lo debía al influjo. La línea principal del ferrocarril de Pensilvania discurría hacia el oeste desde Filadelfia, pasando por lo que se convirtió en algunos de los suburbios más acaudalados de Estados Unidos. Las familias residentes allí solían mantener lazos profundos con el ferrocarril, la urbe y buena parte de la economía industrial nacional. La familia Widener destacaba entre ellas. Peter A. B. Widener amasó su fortuna primero en tranvías, para después diversificarla en redes de transporte y servicios públicos. Para 1900 se había convertido en uno de los hombres más ricos de América, y al parecer consideró que precisaba una morada acorde con ese estatus. Erigió Linwood Hall en Elkins Park, cerca de la línea principal, iniciando las obras a finales de la década de 1890. El arquitecto fue Horace Trumbauer, quien más tarde proyectaría el Museo de Arte de Filadelfia. La mansión, una vez terminada, figuraba entre las residencias privadas más extensas del país. Las fuentes difieren en el número exacto de estancias, pero era imponente bajo cualquier criterio. Contaba con un salón de baile apto para recepciones numerosas, un museo de arte concebido especialmente para albergar lo que se convirtió en una de las colecciones privadas más destacadas del país. Widener llenó esa galería con obras maestras, piezas de Rembrandt, Vermeer y Rafael. Adquirió obras de gran valor, rivalizó con museos, se hizo con piezas que merecían estar en las instituciones más prestigiosas del mundo. La colección de arte en Linwood Hall ganó renombre entre eruditos y coleccionistas serios. La propia mansión se diseñó en estilo neoclásico francés. Fachada de piedra caliza, proporciones formales destinadas a evocar la tradición de los palacios europeos, al tiempo que proclamaban la opulencia industrial estadounidense. La escala era impresionante bajo cualquier criterio. Todo en Linwood Hall proclamaba un logro considerable. Sin embargo, hoy se recuerda la casa sobre todo por la tragedia. En abril de 1902, el hijo de Peter Widener, George, y su nieto Harry, reservaron pasaje en un barco que regresaba de Europa. Habían estado en el extranjero, y la colección familiar de arte seguía expandiéndose. El barco era el Titanic. Tanto George como Harry Widener perecieron en el naufragio.
Peter Whitner, que había erigido un imperio comercial y llenado un palacio de tesoros, no pudo salvar a su hijo ni a su nieto. La pérdida asoló a la familia. Linwood Hall, erigida para festejar el triunfo, quedó marcada por el dolor. Whitner prosiguió con sus adquisiciones después, pero algo había variado. Empezó a reflexionar sobre el destino a largo plazo de la colección. Al morir en 1915, su testamento contemplaba disposiciones para las obras de arte. Gran parte de ellas acabó en la National Gallery of Art de Washington. Los tesoros de Linwood Hall pasarían a disposición del público. La casa en sí afrontó un porvenir incierto al perder su función original. Los herederos de Whitner la conservaron durante un tiempo, pero su envergadura la volvía inviable como residencia privada ordinaria. La colección de arte había desaparecido, la familia que la había poblado se había menguado. Hacia mediados de siglo, Linwood Hall se vendió. Cambió de propietarios varias veces en las décadas siguientes, funcionó brevemente como escuela, permaneció desocupada durante largos intervalos. El barrio circundante experimentó transformaciones notables. El carácter de la Edad Dorada en la Main Line se diluyó. Linwood Hall se convirtió en una rareza, demasiado vasta para conservarla sin esfuerzo, demasiado costosa para derribarla, demasiado valiosa históricamente para pasarla por alto. Hoy, Linwood Hall aún se yergue, aunque en estado de deterioro. La mansión ha padecido años de mantenimiento postergado. Grupos de preservación han intentado rescatarla, pero los gastos resultan abrumadores. La casa que antaño custodiaba algunos de los mayores tesoros artísticos de Estados Unidos se ha transformado en emblema de cómo incluso los palacios más imponentes de la Edad Dorada batallaron por perdurar sin un propósito continuo y recursos abundantes. La historia de los Whitner ilustra una fragilidad inherente a la Edad Dorada. La fortuna era tangible. Las colecciones, extraordinarias. Las casas, construidas con criterios admirables, pero todo ello dependía de la pervivencia de la prosperidad y el apego familiar. Cuando uno de esos pilares flaqueaba, hasta palacios tan sólidos como Linwood Hall podían volverse cargas en lugar de herencias. La Main Line de Filadelfia sigue siendo una zona acomodada, pero las fincas de la Edad Dorada que la caracterizaban han desaparecido en su mayoría o se han alterado profundamente. El paulatino declive de Linwood Hall es solo el ejemplo más evidente de un fenómeno más amplio. Esos palacios a menudo no lograron ajustarse a las nuevas circunstancias económicas. Las familias no siempre pudieron sostenerlos a lo largo de generaciones. Los cálculos financieros variaron de manera drástica. Lo que perdura de la visión cultural de Whitner radica principalmente en la colección de arte que contribuyó a formar. Esas obras maestras cuelgan en museos visitados por multitudes debidamente protegidas. La casa que levantó para resguardarlas pugna por subsistir, atrayendo sobre todo a quienes se interesan por la conservación o la historia arquitectónica. Linwood Hall encarna una premisa propia de la Edad Dorada sobre la durabilidad. Construye algo lo bastante robusto y sobrevivirá. Llénalo de tesoros lo bastante preciados y se preservarán. Genera una riqueza lo bastante notable y perdurará. Whitner albergó esas convicciones y la casa erigida como testimonio complejo de su verdad parcial y sus límites inescapables. La costa de Nueva Jersey ha olvidado los veranos presidenciales. El Jersey Shore actual evoca turismo estival y pueblos playeros, pero a finales del siglo XIX, un tramo costero desde Long Branch hacia el sur significaba algo muy distinto. Representaba retiros presidenciales y amplias fincas veraniegas, refugios donde las familias adineradas huían del calor estival en las décadas previas a que el aire acondicionado hiciera tolerables las ciudades todo el año. Varios presidentes pasaron sus veranos en Long Branch. La relación incluye, al parecer, a Grant, Hayes, Garfield, Arthur, Harrison y otros más. La localidad se ganó en ocasiones el apodo informal de capital de verano. Donde iba el presidente, lo seguían la influencia y el poder. Familias acaudaladas erigieron residencias en las proximidades. La línea de playa se jalonó de casas notables. Deal, justo al sur de Long Branch, se volvió especialmente cotizado en ciertos ambientes. Familias con recursos. Las fortunas amasadas en ese rincón se reflejaban en propiedades junto al mar. Nombres como Guggenheim figuran en los archivos históricos de la zona, al igual que Whitney. La riqueza procedente de la industria se materializó en mansiones costeras. Estas se erigieron para aprovechar las brisas del océano y ofrecer un refugio veraniego confortable.
La mayoría de las familias no las utilizaban todo el año, servían como residencias temporales, ocupadas solo unos meses al año, con personal durante el verano, abiertas hacia junio y cerradas en septiembre. Aún así, la inversión resultaba considerable. Las viviendas se construyeron con esmero y diseño adecuado, equipadas con las comodidades modernas de la época. Estaban pensadas para perdurar y cumplir su función de manera óptima. La vida social giraba en parte alrededor de la playa y en parte en torno a clubes exclusivos. Las familias pasaban ratos junto al agua, disfrutando de tardes de ocio y noches en cenas y eventos. El verano traía una cierta informalidad, aunque las estructuras sociales y las jerarquías seguían vigentes bajo esa aparente despreocupación. La llegada del automóvil alteró por completo el panorama. Cuando los coches facilitaron el acceso del Jersey Shore a las vacaciones de la clase media, la exclusividad empezó a desmoronarse. Playas antes casi privadas se volvieron más abiertas al público. Pueblos que habían atendido a visitas presidenciales y residentes adinerados veraniegos comenzaron a adaptarse a un turismo más amplio. Muchas de las familias que habían levantado grandes fincas en la zona buscaron entonces otros destinos para sus estancias estivales. Hacia los años 20, el carácter de la Edad Dorada en las costas de Jersey ya estaba cambiando. Algunas propiedades se vendieron, otras se reconvirtieron para usos distintos. Un puñado permaneció en manos familiares, pero se sentía cada vez más fuera de lugar. A medida que el litoral se democratizaba, la conexión con la presidencia se diluyó, el prestigio social menguó. Lo que había sido una colonia veraniega elitista se convirtió progresivamente en solo otra zona playera. Hoy, la mayor parte de las fincas originales de la Edad Dorada han desaparecido, demolidas y sustituidas por construcciones más recientes a lo largo de los años. Las pocas que podrían haber sobrevivido suelen estar tan alteradas que reconocer su forma primigenia exige una investigación profunda. La Edad Dorada del Jersey Shore ha dejado un rastro físico bastante escaso. Lo que perdura se halla sobre todo en fotografías antiguas y documentos históricos, imágenes de un mundo que existió por poco tiempo y se desvaneció de forma casi total. La historia del Jersey Shore muestra cuán velozmente podía derrumbarse la exclusividad de la Edad Dorada ante los cambios de circunstancias. Las familias que edificaron allí presumiblemente creían que su fortuna seguiría asegurando privacidad y estatus social. Probablemente no previeron del todo cómo la tecnología y las economías en evolución harían accesibles sus refugios a masas mucho más amplias. Construyeron para un mundo en el que la distancia y el costo erigían barreras sociales naturales. Cuando esas barreras cayeron, las mansiones perdieron gran parte de su sentido original. La metamorfosis de retiro exclusivo a destino de turismo masivo ocurrió con rapidez en términos históricos. En un par de generaciones, el paisaje se transformó de raíz. Las familias ricas no opusieron una resistencia acérrima al cambio. En su mayor parte, se replegaron, hallando nuevos enclaves exclusivos más alejados de las urbes y las multitudes. La lección del Jersey Shore radica en la contingencia de la geografía social de la Edad Dorada. Un lugar podía ser de moda extraordinaria en una década y perder relevancia en la siguiente. Las propiedades levantadas en épocas de auge, por sólidas que fueran, luchaban por conservar su significado una vez que el contexto social se evaporaba. En la actualidad, al pasear por barrios como Deal, apenas se avista vestigio alguno de la era dorada. Tal vez alguna casa antigua de cuando en cuando, pero generalmente muy transformada. Calles con nombres que aluden a un pasado, aunque el entorno físico ha sido en gran medida reemplazado por desarrollos sin vínculo directo con lo que les antecedió. Las fincas olvidadas de la Edad Dorada en el Jersey Shore se esfumaron, no por una destrucción espectacular, sino por una irrelevancia paulatina. Cuando el mundo social que las había dado origen mutó, las viviendas carecieron de funciones alternativas evidentes. Se demolieron o reconvirtieron porque preservarlas sin su significado social primigenio resultaba arduo de justificar. Evergreen, la fortuna ferroviaria de Baltimore. Durante la Edad Dorada, Baltimore estaba inextricablemente ligada a los ferrocarriles. El Baltimore and Ohio Railroad, una de las primeras grandes líneas de Estados Unidos, generó riquezas que moldearon la ciudad a lo largo de generaciones. La implicación de la familia Garrett en el B&O les otorgó una influencia notable en Baltimore durante gran parte del siglo XIX. John Ward Garrett dirigió el ferrocarril en la Guerra Civil, manejando situaciones estratégicas y políticas intrincadas. Salió fortalecido en reputación y con una holgura económica considerable.
Su hijo, Robert Garrett, heredó todo ello y lo amplió hasta forjar una fortuna equiparable a las de magnates destacados de Nueva York o Filadelfia. La mansión Garrett en Baltimore, denominada Evergreen, partió de una casa adquirida en la década de 1870. Robert Garrett la fue agrandando con el tiempo, incorporando alas, levantando un teatro, montando una biblioteca para libros y manuscritos raros. La residencia se expandió para albergar una creciente colección de arte y las necesidades sociales de la familia. Evergreen se convirtió en un núcleo clave de la alta sociedad de Baltimore. Los Garrett organizaban cenas, actos culturales y reuniones que fusionaban objetivos sociales y comerciales. La mansión rebosaba de obras de arte y mobiliario que reflejaban los gustos culturales de la familia y su estatus económico. Sin embargo, Evergreen también cumplía roles prácticos. Robert Garrett utilizaba en parte la casa para asuntos ferroviarios, recibiendo a inversores y directivos en encuentros clave. La biblioteca actuaba como un espacio de trabajo y, al mismo tiempo, como elemento decorativo. La residencia combinaba facetas sociales y utilitarias. Los Garrett encarnaban el estilo peculiar de Baltimore ante el éxito de la Edad Dorada, tal vez con un enfoque menos centrado en el derroche social que ciertas familias neoyorquinas, pero con un fuerte énfasis en el desarrollo cultural e institucional. Robert Garrett brindó un apoyo decisivo a la Universidad Johns Hopkins. Apoyó entidades artísticas. Parece que consideraba la riqueza como un medio para moldear la estructura cultural de Baltimore. Esta visión transformaba Evergreen en algo más que una vivienda personal. La colección de arte cumplía funciones culturales amplias. La biblioteca estaba al alcance de investigadores. La mansión adquiría rasgos de institución cultural, además de ser el hogar familiar. Tras la muerte de Robert Garrett en 1905, sus hijos heredaron no solo la fortuna, sino también parte de su compromiso cultural. Conservaron Evergreen y siguieron enriqueciendo las colecciones. La casa mantuvo su relevancia en la vida cultural de Baltimore, más allá del círculo social inmediato de la familia. Esta perdurabilidad resultaba algo inusual entre las residencias de la Edad Dorada. Muchas apenas sobrevivían a sus constructores por 1 o 2 generaciones. Evergreen perduró más, en parte porque se había convertido en una especie de entidad cultural. Los Garrett lograron integrar la riqueza privada con un propósito cultural público más amplio. En los primeros años de la década de 1940, el último miembro de la familia que residía en Evergreen donó la casa y sus colecciones a la Universidad Johns Hopkins. La mansión se transformó en museo y centro de investigación. Las colecciones se mantuvieron en gran medida intactas. La biblioteca siguió atendiendo a eruditos. El edificio halló un destino institucional sin perder su vínculo con su uso original. Hoy, Evergreen funciona como museo, entre las residencias de la Edad Dorada mejor conservadas. No por ser necesariamente la más imponente o costosa en su origen, sino porque la familia la concibió con fines que trascendían el mero alarde privado. Los Garrett comprendieron que una riqueza dedicada solo al disfrute familiar inmediato tiende a desvanecerse. En cambio, la que fortalece o respalda instituciones puede perdurar mucho más. La mayoría de las otras grandes mansiones ferroviarias de Baltimore han desaparecido o se han reconvertido por completo. Evergreen sobrevivió en parte porque se diseñó desde etapas tempranas para ser más que el hogar de una sola familia. El modelo de los Garrett respecto a la riqueza, con su atención al legado cultural junto al estatus social, demostró ser más perdurable que el simple exhibicionismo. Recorrer Evergreen transmite una sensación distinta a la de otras residencias preservadas de la Edad Dorada. La casa no abruma sobre todo por su envergadura. Impresiona más por su profundidad, por las colecciones acumuladas con esmero a lo largo del tiempo, por una arquitectura que servía propósitos claros más allá de proclamar opulencia. La mansión de los Garrett ilustra lo que la Edad Dorada podría haber generado con mayor frecuencia si las familias hubieran manejado su fortuna con un sentido similar de responsabilidad colectiva. Evergreen no cayó en el olvido porque nunca se limitó a ser un espacio puramente privado, y por ende irrelevante una vez que cesó la implicación directa de la familia. Winterthur, la colección DuPont en Delaware, evoca directamente a los DuPont. La fortuna química de la familia moldeó el estado de manera tan profunda que, incluso en la actualidad, el paisaje de Delaware refleja de forma constante su huella. Winterthur encarna esa influencia en una forma específica. La finca tiene raíces en los primeros años del siglo XIX, pero fue Henry Francis DuPont quien heredó en los últimos años de la década de 1920
él que la convirtió en algo extraordinario. Realizó modificaciones sustanciales en la casa, pero no para erigir un típico escaparate de la Edad Dorada. Henry Francis buscaba un lugar para sus colecciones, en particular las artes decorativas americanas que había estado reuniendo. La residencia que desarrolló era inmensa, con más de 100 habitaciones, pero su diseño priorizaba la utilidad por encima del mero lucimiento. Las estancias se convirtieron en recreaciones de épocas, exhibiendo muebles y piezas de periodos concretos de la historia estadounidense. Este enfoque desvelaba aspectos de la riqueza DuPont en el siglo XX. La posición de la familia era absolutamente sólida. Lo que Henry Francis parecía perseguir era relevancia cultural, una colección y un entorno que lo posicionaran como una figura seria en las artes decorativas americanas, en lugar de mero heredero acaudalado. Winterthur se convirtió en la obra de su vida. Dedicó décadas a adquirir piezas, organizar espacios y pulir cada detalle. Los jardines de la finca recibieron una dedicación similar e intensa. La propiedad abarcaba un terreno extensísimo, una extensa finca concebida al estilo naturalista. Nada se dejó al azar. Cada detalle se planificó con meticulosidad. El cuidado se extendía al modo en que operaba la propiedad. El invierno no era solo el hogar de Henry Francis, funcionaba en parte como un centro de investigación. Incluso durante su vida, académicos acudían para examinar las colecciones. La mansión servía tanto como vivienda particular como recurso cultural. Esta doble función marcó Winterthur desde sus inicios. Henry Francis parece haberla erigido para que perdurara más allá de su existencia. Cuando la donó oficialmente en los primeros años de la década de 1950 para convertirla en museo, el cambio resultó bastante fluido. La casa ya incorporaba elementos institucionales. La transformación oficial consolidó lo que había estado evolucionando. En la actualidad, Winterthur se cuenta entre los museos de artes decorativas más destacados de Estados Unidos. Sus colecciones son amplias y de gran valor. Las salas de época se conservan con esmero. Los investigadores utilizan la biblioteca especializada. Los jardines atraen a visitantes durante todo el año. Gran parte de lo que Henry Francis imaginó se ha materializado. Sin embargo, Winterthur también ilustra qué distinguía la fortuna de los DuPont de muchas otras riquezas de la Edad Dorada. El negocio químico familiar era sólido y se transmitía a través de varias generaciones. La prosperidad de los DuPont nunca estuvo seriamente en duda. Esta estabilidad quizás permitió aspiraciones distintas, como colecciones formadas con paciencia a lo largo de décadas y propiedades pensadas explícitamente para fines a muy largo plazo. El Valle del Brandywine, donde se ubica Winterthur, alberga varias fincas de los DuPont. Nemours, Hagley, Longwood Gardens. Cada una refleja una rama distinta de la familia. Todas se construyeron con solidez. Todas han terminado convirtiéndose en museos o recursos públicos. El enfoque de los DuPont ante la riqueza de la Edad Dorada y la posterior era notablemente distinto al de familias cuyos patrimonios fluctuaban con mayor dramatismo. Recorrer Winterthur transmite la sensación de absorber un saber acumulado, más allá de una mera acumulación de bienes. Los objetos poseen valor, pero se disponen para instruir. La casa es imponente, aunque su magnitud se subordina a la colección en lugar de al mero ego. Todo evoca paciencia y una visión a muy largo plazo. Este planteamiento implicó que Winterthur nunca se viera olvidado, ya que no fue concebida únicamente como un palacio privado. Henry Francis la ideó para compartirla, con el fin de salvaguardar y exhibir las artes decorativas estadounidenses. La mansión atendía a las demandas familiares, pero esas demandas incluían forjar un legado cultural perdurable. Winterthur perduró porque se diseñó específicamente para ello. Las colecciones se documentaron adecuadamente. La finca se organizó financieramente para la eternidad. Cuando Henry Francis falleció a finales de la década de 1960, la institución prosiguió sin grandes sobresaltos. Las propiedades de los DuPont en Delaware representan tal vez el ejemplo más exitoso de la Edad Dorada en la conversión de fortunas privadas en instituciones culturales permanentes. La familia comprendió aparentemente que las casas por sí solas rara vez sobreviven a lo largo de múltiples generaciones. Pero aquellas edificadas para cumplir propósitos públicos claros, bien dotadas y estructuradas con cuidado, pueden durar indefinidamente. El compromiso de Richmond en la Edad Dorada. Richmond, Virginia, durante la Edad Dorada, se hallaba entre dos mundos,
La ciudad había sido la capital confederada, aún lidiando con la pérdida y la devastación décadas después de la guerra. Pero también se reconstruía, generando nueva riqueza a partir del tabaco y los textiles, esforzándose por posicionarse como un centro industrial moderno, al tiempo que preservaba los lazos con las antiguas tradiciones sureñas. Monument Avenue, desarrollada en la década de 1890, se convirtió en el proyecto residencial más relevante de la Edad Dorada en Richmond. La avenida se planificó con monumentos a líderes confederados en las principales intersecciones. Grandes residencias se erigieron a lo largo del bulevar por familias que amasaban fortunas en tabaco, textiles y ferrocarriles. La avenida simbolizaba el intento de Richmond por armonizar impulsos contrapuestos. Los monumentos rendían homenaje al pasado confederado. Las mansiones evidenciaban la nueva riqueza industrial. Las familias que construían allí buscaban erigir algo que reconociera la herencia sureña mientras se integraban en el desarrollo económico nacional. Esto generó un carácter arquitectónico peculiar. Las viviendas eran notables, pero por lo general no tan amplias como las equivalentes en ciudades del norte. Las familias de Richmond contaban con recursos importantes, aunque a menudo inferiores a las mayores fortunas industriales septentrionales. La respuesta consistió en resaltar la tradición, la cultura y el refinamiento en vez de la escala abrumadora. Las mansiones albergaban encuentros que fusionaban negocios con un posicionamiento social calculado. Compradores de tabaco del norte, linajes virginianos con apellidos antiguos, pero fortunas a veces menguantes. Políticos que navegaban las realidades de la posreconstrucción. Cada reunión implicaba equilibrar la necesidad económica con la tradición social. Esta tensión definió buena parte de la Edad Dorada en Richmond. La ciudad requería inversión septentrional para crecer económicamente, pero aceptar esa inversión suponía adaptarse a prácticas empresariales nortenas y en ocasiones a actitudes sociales. Las familias que edificaban en Monument Avenue intentaban modernizar la riqueza en Richmond. Durante la era dorada se gestionaba de forma económica, sin alterar del todo las estructuras sociales que la opulencia del norte a menudo ponía en duda. Esa fricción no podía prolongarse para siempre. A inicios del siglo XX, el peculiar encanto de la era dorada en Richmond ya empezaba a transformarse. La fortuna del tabaco se agrupó en grandes empresas. Algunas antiguas familias de Virginia vendieron sus inmuebles urbanos. Las mansiones de Monument Avenue comenzaron a adaptarse como apartamentos, sedes institucionales y otros fines. Muchos de los palacetes originales de la era dorada en Monument Avenue han sufrido modificaciones importantes o cambios de uso. El carácter residencial ha cedido en gran medida a funciones institucionales y comerciales. La avenida sigue siendo arquitectónicamente impactante, aunque su propósito social inicial se ha desvanecido. En las últimas décadas, la propia Monument Avenue ha generado polémica, ya que los monumentos confederados en torno a los que se erigió se han convertido en ejes de discusiones sobre la memoria histórica y los símbolos públicos. Las residencias que la bordean suelen conservarse intactas desde el punto de vista arquitectónico, pero cumplen roles totalmente distintos a los que sus constructores imaginaron. Las propiedades de la era dorada en Richmond encarnan una forma de prosperidad que vaciló entre aferrarse a la tradición o lanzarse a la modernidad. Esas viviendas ocupaban un terreno intermedio incómodo, pretendiendo reverenciar el legado sureño al tiempo que se sumaban al capitalismo industrial, esforzándose por sostener ciertas jerarquías sociales mientras formaban parte de economías nacionales que cada vez las rechazaban más. Lo que la trayectoria de Richmond reveló al final fue que una identidad regional tan arraigada no podía resistir por completo la integración económica a escala nacional sin alteraciones. Las familias más acaudaladas de la ciudad tuvieron en gran parte que optar entre preservar la singularidad sureña o integrarse del todo al progreso económico del país. La mayoría eligió lo segundo, lo que implicó que sus mansiones de la era dorada perdieran progresivamente el significado cultural específico para el que se levantaron. Las que perduran son con frecuencia hermosas, pero destinadas a usos alejados de sus raíces. Monument Avenue sirve como prueba de un esfuerzo por erigir una era dorada con matices sureños propios. Un ensayo que dio como resultado una arquitectura notable, pero que no logró mantener su visión social primigenia. Biltmore y la metamorfosis de Asheville. Biltmore apenas requiere presentación. La finca de George Vanderbilt en Asheville, Carolina del Norte, es la residencia privada más grande de Estados Unidos, un château renacentista francés enclavado en las montañas Apalaches.
Se dice que cuenta con 250 habitaciones, jardines de escala colosal diseñados por Frederick Law Olmsted. La arquitectura es obra de Richard Morris Hunt. Todos saben que Biltmore existe. Lo que se recuerda menos es el motivo por el que George Vanderbilt la construyó allí. Cómo era Asheville antes de su llegada y de qué manera su influencia alteró la zona. En la década de 1880, Asheville era un modesto pueblo montañoso famoso sobre todo por tratamientos sanitarios. La altitud y el clima se consideraban ventajosos para problemas respiratorios. La gente acudía en busca del aire puro de las alturas por motivos de salud y se alojaba en pensiones y hoteles sencillos. La urbe era pragmática, centrada en el negocio de la salud más que en el ocio o el lujo. George Vanderbilt desembarcó a finales de la década de 1880 de visita con su madre, que buscaba el aire serrano. Era el hijo menor de William Henry Vanderbilt, heredero de una fortuna considerable, pero sin los papeles destacados que sus hermanos mayores habían ocupado. Ellos poseían las mansiones emblemáticas de Nueva York y las cabañas de Newport. George tenía que forjarse su propio destino. Al parecer, halló su musa en los montes que rodeaban Asheville. El panorama le evocaba las propiedades europeas que había conocido. La tierra era asequible, la gente local precisaba de puestos de trabajo. Podía levantar algo sin precedentes en América, una hacienda privada de dimensiones inauditas en el país. La edificación de Biltmore duró años e implicó a miles de obreros. Los materiales llegaron de todos los rincones del mundo y del territorio nacional. Hunt ideó una morada que habría impresionado en Europa y que resultaba deslumbrante en el entorno agreste americano. Olmsted forjó bosques controlados y paisajes planeados en miles de acres. El proyecto revolucionó la economía del lugar y colocó a Asheville en un mapa radicalmente distinto. Lo que George Vanderbilt erigió no fue solo una vivienda, era una finca integral, en buena medida autosuficiente. Las granjas suministraban alimentos, los bosques se administraban con métodos científicos, un pueblo albergaba a los empleados de la propiedad. El dominio funcionaba casi como un reino particular, con George como soberano de ese universo entero. La conexión entre Asheville y Biltmore fue compleja desde el principio. La finca generó empleo abundante y visibilidad, pero también subrayó el abismo entre la riqueza de los Vanderbilt y las condiciones económicas locales. La casa era excepcional, pero representaba un recordatorio perpetuo de la desigualdad extrema. Los habitantes de la zona laboraban allí, pero jamás residirían en ella. Cuidaban un palacio al que nunca accederían como invitados. George Vanderbilt se mostraba, según relatos, más responsable que otros herederos de la era dorada. Impulsó prácticas forestales que repercutieron en el pensamiento conservacionista general. Apoyó instituciones educativas. Al parecer, intentó emplear su fortuna con un mínimo de responsabilidad. Sin embargo, la relación básica seguía siendo jerárquica. Un solo individuo poseía miles de hectáreas y una mansión colosal. El resto de las personas laboraba a su servicio o se beneficiaba de forma indirecta de su existencia. Biltmore nunca se completó del todo. George prosiguió con las construcciones y las alteraciones hasta su fallecimiento en 1914. Su esposa, Edith, decidió abrir la vivienda y los jardines a visitantes que pagaran entrada en 1930 con el fin de obtener ingresos para sostener la finca en plena depresión económica. Esa elección terminó salvando Biltmore, aunque alteró por completo su esencia. En la actualidad, Biltmore acoge más de 1 millón de turistas cada año. Se cuenta entre las residencias históricas más visitadas de Estados Unidos. La propiedad y las actividades circundantes producen ingresos considerables. Los descendientes de Vanderbilt aún la poseen, pero como un destacado punto de interés turístico en lugar de una morada particular. Lo que resulta tan cautivador de Biltmore no es solo su magnitud, sino su capacidad para perdurar. La construcción resultaba demasiado vasta para demolerla con facilidad, demasiado relevante para dejarla en el olvido y excesivamente costosa para conservarla solo como hogar privado. El turismo ofreció la respuesta ideal. La heredad que simbolizaba la opulencia privada de la Edad Dorada se abrió al gran público, se mantuvo gracias a la comercialización. Recorrer Biltmore en estos tiempos es una vivencia meticulosamente organizada. Las estancias son impresionantes, las colecciones alcanzan el nivel de un museo, pero los excursionistas avanzan por rutas establecidas, contemplan exposiciones seleccionadas y comprenden la historia del lugar mediante explicaciones pensadas para audiencias masivas. El palacio íntimo se ha convertido en un espectáculo accesible a todos.
Asheville en sí experimentó una transformación radical gracias a la existencia y la pervivencia de Biltmore. La finca convirtió al pueblo en un destino turístico. Los viajeros llegaban para admirar la morada de Vanderbilt y acababan fascinados por el entorno montañoso. La urbe se expandió de manera notable impulsada por el atractivo de Biltmore, erigiendo hostales y locales de comida para atender al flujo de visitantes. La antigua villa termal de Salud se metamorfoseó en una urbe de ocio en gran parte porque George Vanderbilt optó por edificar allí. No obstante, lo que antecedió a Biltmore ha caído en gran medida en el olvido. El modesto asentamiento montañoso, las pequeñas granjas que Vanderbilt adquirió para formar su dominio, el paisaje previo a que Olmsted lo reconfigurara en una naturaleza diseñada. Ese entorno se borró casi por completo con la erección de Biltmore, sustituido por una estética controlada y una experiencia regulada. Biltmore encarna tanto la expresión más plena de la Edad Dorada en ciertos aspectos como su metamorfosis más absoluta. George Vanderbilt erigió precisamente lo que deseaba, sin apenas concesiones. La mansión perdura en gran parte inalterada, posiblemente en un estado superior al de su época vital. Pero subsiste como un museo y un emprendimiento comercial, no como el universo estrictamente privado que él forjó. El palacio persiste. La intimidad ha desaparecido por completo. Jekyll Island, el club más exclusivo de Estados Unidos. Frente a las costas de Georgia se halla una isla que en su día representó tal vez el cénit absoluto de la riqueza y el poder concentrados en América. Jekyll Island fue adquirida por un conjunto de millonarios a mediados de la década de 1880 y se transformó en un refugio invernal para linajes cuyas fortunas acumuladas resultaban abrumadoras, incluso según los baremos de la Edad Dorada. El club de Jekyll Island no admitía a cualquiera que tuviera dinero. La pertenencia exigía una invitación de los socios actuales y el visto bueno de la dirección del club. Las credenciales sociales importaban tanto como la hacienda. La relación de miembros acabó por incluir a Vanderbilt, Rockefeller, Morgan, Pulitzer, Gould. Parecía un catálogo de las élites de la Edad Dorada. La isla en sí era totalmente privada, bajo el dominio absoluto del club. El acceso se realizaba en embarcación desde el continente. El club gestionaba instalaciones centrales, pero los asociados podían levantar cabañas particulares dispersas por la isla. Estas casitas variaban desde acogedoras hasta realmente amplias, cada una reflejando el estilo de retiro invernal de una familia distinta. La vivencia en Jekyll Island estaba meticulosamente planeada para ofrecer opciones. Los miembros podían socializar o aislarse según su gusto. La isla proporcionaba caza, pesca, equitación, golf y otras diversiones. Se programaban encuentros sociales, pero la participación era voluntaria. Todo el ámbito se concebía para permitir que las familias más acaudaladas de Estados Unidos se relajaran sin las cargas de administrar propiedades expuestas a la mirada de la sociedad en general. Esta reserva se extendía más allá de los asuntos sociales. Jekyll Island se convirtió en un sitio donde los financistas e industriales más influyentes del país podían reunirse de modo informal, debatir temas que afectaban a la economía nacional, mantener diálogos lejos del escrutinio público. El caso más célebre fue una reunión en 1910 que, según se dice, contribuyó a sentar las bases para la creación del sistema de la Reserva Federal. Al parecer, decisiones financieras de envergadura se tomaron en las juntas de Jekyll Island, al margen de la opinión pública. La isla funcionaba casi como un santuario aristocrático, una versión estadounidense de las fincas exclusivas europeas. Las familias afiliadas se veían, al parecer, como líderes innatos, individuos cuya fortuna y estatus les conferían tanto la aptitud como el deber de moldear la política. La dirección nacional. La isla Jekyll era el lugar donde ese grupo se reunía, descansaba y, en ocasiones, tomaba decisiones que impactaban a numerosas personas ajenas a su existencia. Las cabañas erigidas por los socios diferían en tamaño. Algunas resultaban bastante sencillas. Otras, como las fincas de los Rockefeller, eran realmente imponentes. Sin embargo, incluso las más grandes conservaban un toque de sencillez en comparación con los criterios de la Quinta Avenida o Newport. Se trataba de refugios, sitios para huir de las presiones sociales de entornos más expuestos. La exclusividad de la isla Jekyll era total y, al parecer, sin remordimientos. No se basaba en rivalidades entre linajes adinerados. Más bien, implicaba un aislamiento absoluto del resto del mundo.
El club servía para forjar un ámbito donde los más acaudalados de Estados Unidos pudieran convivir sin cruzarse con nadie ajeno a su estrato económico. Hasta el personal residía en zonas apartadas, gestionando la isla sin entorpecer la intimidad de los socios. Esa desconexión extrema no podía perdurar indefinidamente. La Gran Depresión volvió controvertida la acumulación de fortunas a nivel político. La Segunda Guerra Mundial hizo que los retiros privados exclusivos parecieran inadecuados en medio de una crisis nacional. Hacia mediados de los años 40, el porvenir de la isla Jackal como club privado estaba evidentemente condenado. Los miembros la vendieron al estado de Georgia en 1947. El estado la transformó en un parque público y un enclave histórico. Se conservó el club principal junto con muchas cabañas. La isla pasó a ser visitable por cualquiera, lo diametralmente opuesto a la visión de sus promotores. En la actualidad, recorrer la isla Jackal evoca un paseo por los vestigios de un poder concentrado. Los edificios se mantienen con esmero como construcciones patrimoniales. El entorno aún refleja su diseño original, aunque el sentido ha dado un vuelco total. Lo que encarnaba la exclusividad suprema ahora ilustra el acceso democrático al pasado. La isla que simbolizaba la segregación se ha convertido en un recurso didáctico sobre la desigualdad de la era dorada. Las cabañas admiten visitas guiadas. El club principal funciona como espacio museístico y sala para actos. Los turistas pueden hospedarse en alojamientos de una isla donde Rockefeller y Vanderbilt se congregaban en absoluta privacidad. El cambio es absoluto. La isla Jackal como reino privado ha perecido. La isla Jackal como sitio histórico público florece. Lo que la isla Jackal representaba en su apogeo fue, tal vez, el logro más rotundo de la era dorada en la forja de un espacio totalmente aislado para los potentados. Las familias que levantaron sus residencias allí consiguieron una auténtica reserva pese a su inmensa riqueza. Crearon un hábitat donde residir y despachar asuntos sin vigilancia pública alguna. Pero ese mismo triunfo albergaba fallos. La brecha absoluta entre los socios de la isla Jackal y el resto del país se tornó cada vez más indefendible conforme la disparidad de fortunas avivaba reacciones políticas. Cuanto más cerrada permanecía la isla, más encarnaba aquello que los detractores censuraban de la concentración de riqueza en la era dorada. La metamorfosis de la isla Jackal de club privado a parque público evoca una inversión radical. No solo la desaparición de posesiones particulares, sino el derrumbe de la estructura social entera que la había hecho viable. La premisa de que la opulencia extrema merecía un ámbito superior aislado no resistió los vaivenes políticos y sociales del siglo XX. La isla Jackal en la actualidad erige un monumento a esa mudanza. Sus edificios atestiguan lo que la riqueza de la era dorada podía edificar cuando buscaba privacidad absoluta. Su empleo público hoy en día prueba que esa exclusividad no podía sostenerse a la larga. El refugio más exitoso de las familias más ricas de Estados Unidos se convirtió en un parque estatal al alcance de todos. Es, quizá, la ironía suprema en la historia de la era dorada, la visión de Florida de Whitehall y Flagler. La evolución de Florida de estado fronterizo a paraíso invernal se debió en gran medida a un solo individuo. Henry Flagler, socio de Standard Oil y estrecho colaborador de Rockefeller, divisó oportunidades en el clima de Florida y su escasa densidad. Extendió ferrocarriles por la costa, levantó hoteles majestuosos en puntos clave y, básicamente, dio origen a una industria turística invernal de la nada. Whitehall, la mansión de Flagler en Palm Beach, terminada a principios de los 1900, materializaba su proyecto a gran escala. Se dice que contaba con 73 habitaciones, diseñadas por el estudio de arquitectura Carrer y Hastings, con mármol, mobiliario exquisito y una envergadura que proclamaba el estatus de Flagler entre los hombres más ricos de Estados Unidos. Pero Whitehall no era solo una morada personal, funcionaba también como reclamo. Flagler la construyó en parte para ilustrar el potencial de Florida, demostrando a las familias adineradas del noreste que Palm Beach brindaba un lujo invernal capaz de competir con Europa o los balnearios americanos consolidados. La mansión evidenció que Florida no se limitaba al clima templado. Podía ser refinada y sofisticada, idónea para gentes de recursos abundantes y gusto cultivado. La táctica surtió efecto. Familias opulentas emularon a Flagler en Palm Beach. Erigieron sus propias villas, usualmente más modestas que Whitehall, pero de calado notable. La isla se erigió en retiro invernal, servía de cuarteles de invierno para miembros de la alta sociedad de Nueva York y Filadelfia.
La temporada se extendía aproximadamente de enero a marzo, un intervalo intenso de eventos sociales en un entorno tropical. Los proyectos previos de Flagler habían preparado el terreno esencial. En San Agustín, erigió el Hotel Ponto León a finales de la década de 1880. Se trataba de una imponente edificación pensada para persuadir a la gente de que Florida poseía una cultura y un pasado histórico dignos de ser explorados. El establecimiento combinaba rasgos de la arquitectura renacentista española con comodidades modernas, generando una imagen que evocaba tanto herencia tradicional como opulencia actual. El Pont de León se convirtió en un imán para viajeros adinerados y personas que buscaban climas cálidos por motivos de salud. Así, consolidó a San Agustín como un retiro invernal antes de que Flagler dirigiera su atención más al sur, hacia Palm Beach y Miami. Este hotel reflejaba su estrategia general: levantar construcciones grandiosas, ofrecer un servicio de excelencia y promocionar Florida como un lugar merecedor del tiempo y las inversiones de la élite. Flagler prosiguió ampliando su influencia hacia el mediodía. Su ferrocarril llegó hasta Miami y luego se prolongó hasta las Keys. Cada tramo inaugurado desvelaba regiones inéditas. Cada nuevo asentamiento emergía como un posible enclave turístico. Flagler no se limitó a edificar en Florida. En realidad, forjó la idea de Florida en la mente colectiva, convirtiendo una zona limítrofe en un paraíso de moda mediante inversiones en infraestructuras y una publicidad persistente. Whitehall representaba esa metamorfosis. La mansión se levantó en una isla que apenas unos años antes había estado casi deshabitada. La intervención de Flagler dio origen a Palm Beach como pueblo vacacional. La isla se transformó en un sitio elegante porque él lo dispuso así. Sin embargo, el imperio floridano de Flagler albergaba fragilidades. Dependía de la pervivencia de la desigualdad económica. Los resorts invernales exigían una capa social lo bastante rica para costear varias viviendas y dedicar meses enteros a viajes de ocio. A medida que esa élite se reducía en proporción durante el siglo XX, el esquema inicial resultaba cada vez más difícil de mantener. Flagler falleció en 1913. Su viuda residió en Whitehall durante unos años adicionales, para después vender la finca. La casa funcionó como hotel por un breve lapso y luego permaneció vacía en intervalos. Hacia los años 1950, Whitehall parecía abocada a una posible demolición. La residencia que había ilustrado el lujo potencial de Florida parecía condenada al derrumbe. La salvación llegó por iniciativa familiar. La nieta de Flagler adquirió Whitehall y gestionó su reconversión en museo. La casa abrió al público para visitas en 1960, pasando de ser un palacio particular a un enclave patrimonial. En la actualidad, el Museo Flagler opera en Whitehall, narrando la evolución de Florida y la sociedad invernal de la Edad Dorada. Recorrer Whitehall en estos días permite apreciar la visión de Flagler conservada, aunque alterada de raíz. Las estancias se mantienen en gran medida inalteradas, amuebladas para recrear su aspecto en vida de él. Pero el entorno ha variado por completo. La mansión se diseñó para una vida privada y recepciones íntimas entre pares acaudalados. Hoy, miles de visitantes la recorren cada año, descubriéndola mediante rutas guiadas e interpretaciones didácticas. El Hotel Pont de León de San Agustín tomó un rumbo distinto. Tras décadas como establecimiento hotelero, se integró en el Flagler College a finales de los años 1960. Los alumnos ahora transitan por espacios concebidos para turistas invernales ricos. Las zonas públicas señoriales acogen el ajetreo estudiantil cotidiano. Las residencias universitarias se ubican en antiguas suites de huéspedes. La mudanza es total y guarda un toque irónico. Lo que Flagler impulsó en Florida fue una expansión de la Edad Dorada, quizá en su versión más audaz. No solo levantó propiedades aisladas, construyó toda una red para la sociedad estival, desde vías férreas hasta hoteles y su propia morada. Su concepción redibujó el estado de forma radical, gestando una economía turística que aún define la esencia de Florida. Pero el aspecto privado y excluyente de esa visión no pudo perdurar en su forma primigenia. Whitehall como hogar particular tuvo una existencia efímera. El Pont de León como hotel selecto duró más, aunque al cabo se volvió inviable en ese ámbito. Las posesiones y hoteles que Flagler levantó para atender a la sociedad invernal de la Edad Dorada acabaron transmutados en museos, centros educativos o arrasados. Palm Beach en sí perduró, pero con profundas alteraciones. La isla conserva su opulencia, sigue sirviendo como refugio invernal para gente acomodada. Pero no es el Palm Beach de Flagler.
La arquitectura social que él instauró, basada en la noción de una clase ociosa perpetua con residencias temporales, ha desaparecido en gran parte. El Palm Beach contemporáneo se sustenta en el valor inmobiliario y la riqueza actual, no en los ritos sociales de la Edad Dorada. El legado de Flagler radica en una Florida como destino invernal que perdura y florece. Pero el universo concreto que él erigió, palacios privados y hoteles exclusivos al servicio de un círculo reducido, se desvaneció en una o dos generaciones tras su muerte. Sus infraestructuras y el desarrollo basal demostraron ser más resistentes que las residencias y el mundo social selecto para los que se concibieron. Waiта, la mansión de Flagler, se erige como un testimonio tanto de los logros de su creador como de las restricciones de sus ambiciones. Esta residencia demuestra que Florida era capaz de albergar la opulencia de la Edad Dorada en su expresión más espléndida. Sin embargo, su conversión en museo revela que esa magnificencia no podía mantenerse exclusivamente en manos privadas. El palacio perdura al volverse accesible al público. La visión solo se mantiene viva al renunciar a su propósito inicial de exclusividad. Desde Massachusetts hasta Florida, los palacios olvidados de la Edad Dorada en la costa este siguen un esquema recurrente. Inmensas fortunas, seguras de su duración eterna, erigieron propiedades pensadas para perdurar varias generaciones. En cuestión de décadas, la mayoría desaparecieron o se alteraron hasta ser irreconocibles. Las mansiones que resistieron lo hicieron, por lo general, convirtiéndose en algo que sus arquitectos nunca previeron: museos, universidades, parques, sitios históricos abiertos al público. Los palacios privados se transformaron en espacios compartidos. Los retiros exclusivos se abrieron a multitudes variadas. La supervivencia exigió dejar atrás las funciones para las que fueron concebidas. Lo que la Edad Dorada al parecer no previó fue la rapidez con la que las estructuras sociales y económicas que sostenían esos palacios privados se modificarían. Las guerras mundiales volvieron casi imposible el personal y el cuidado de esas grandes casas. La depresión económica tornó controvertida la concentración de riquezas. Las reformas fiscales complicaron la perpetuación de herencias dinásticas a lo largo de las generaciones. El automóvil igualó el acceso a los territorios, arrasando algunos enclaves exclusivos meramente por su mayor visibilidad. Las familias que levantaron estas fincas parecieron dar por sentada la perpetuidad de su caudal, la solidez de su estatus social y la eternidad de sus hogares. Se equivocaron en gran medida. En 2 o 3 generaciones, muchas fortunas se disiparon, se reconfiguraron o se fragmentaron entre innumerables descendientes. Las jerarquías sociales se derrumbaron o mutaron de forma radical. Las casas fueron demolidas, donadas o adaptadas a usos que sus constructores probablemente habrían considerado absurdos. Lo que queda son vestigios, unas pocas propiedades conservadas a costa de gastos colosales y respaldo institucional continuo. Fotografías en archivos de residencias que ya no existen. Registros catastrales que atestiguan propietarios culminando en derribos o metamorfosis. El mundo tangible que la Edad Dorada forjó ha desaparecido en su mayor parte, pero su huella perdura en formas imprevistas. Fincas convertidas en parques, como los caminos para carruajes de Rockefeller o las Islas Jackal, que salvaguardan paisajes naturales. Casas transformadas en museos que ilustran las virtudes y los límites de la riqueza. Infraestructuras que superaron su rol privado, como las aportaciones de Flagler al progreso de Florida o los bosques gestionados de Biltmore. Estos restos reconfigurados ahora cumplen funciones colectivas que sus artífices difícilmente imaginaron. Los palacios olvidados de la Edad Dorada en la costa este simbolizan la cumbre de la riqueza estadounidense y su incapacidad para lograr la inmutabilidad. Las fortunas fueron auténticas, las construcciones sólidas, la audacia excepcional. Pero casi nada resistió las mutaciones del siglo XX en la sociedad y la economía de América. Al recorrer lo que hoy subsiste, al visitar museos que fueron residencias de extrema privacidad, al caminar senderos públicos que antaño eran vías privadas para carruajes, se evidencia que las convicciones de la Edad Dorada sobre la permanencia eran erróneas en esencia. Los palacios no supieron ajustarse a los nuevos contextos. Las familias a menudo no lograron custodiarlos a través de las sucesivas generaciones. La aritmética económica y social varió de manera tan abrupta y veloz. Lo más sorprendente quizá no sea que la mayoría de estas propiedades se esfumaran, sino que alguien creyera que no lo harían.
La Edad Dorada construyó como si su universo fuera a perdurar para siempre, ignorando aparentemente los ciclos históricos que demuestran cómo la riqueza concentrada y el poder hereditario terminan enfrentando alteraciones. Esos palacios olvidados no son excepciones. Son consecuencias lógicas de erigir reinos privados en una democracia en plena evolución. El paisaje de la costa este aún muestra huellas de la osadía de la Edad Dorada, pero sobre todo en forma de vacíos. Parcelas desocupadas donde se alzaban mansiones, terrenos fraccionados que antes formaban un solo dominio, edificios institucionales en espacios ideados para una sola familia. La geografía evoca lo que la historia convencional a veces pasa por alto. No eran meras viviendas, eran declaraciones sobre el poder de la riqueza para generar monumentos imperecederos. Casi todas esas proclamas resultaron falsas. Los palacios más suntuosos de la Edad Dorada han desaparecido. Los más discretos suelen perdurar al convertirse en algo totalmente distinto. El tramo intermedio, fincas demasiado costosas para un mantenimiento privado pero insuficientemente notables para una conservación institucional, se evaporó por completo. Gracias por acompañar en esta exploración de los palacios olvidados de la Edad Dorada en la costa este. Si te ha gustado este recorrido por la historia arquitectónica perdida de América, suscríbete para más relatos sobre las propiedades desaparecidas del país y las familias que las levantaron.